Cordial saludo, mi nombre es Julián Andrés Toro. A continuación voy a hacer la explicación de los ejercicios de la práctica 1, software para ingeniería avanzada. Como podemos ver aquí en el escritorio, tengo instalado el programa LabVIEW 2019. Bueno, vamos a proceder a hacer la explicación de los ejercicios. Bueno, empecemos con el de números enteros. Aquí el número problema dice: asigne una variable el valor de una distancia en unidades de metros y conviértala a unidades en milímetros y centímetros. Eh, bueno, aquí con la ventana de Windows abrimos el block diagram, que es el de programador, ¿cierto? Y el que tengo atrás es el de usuario, ¿cierto? Entonces, asignamos con clic derecho sobre esta pantalla, asignamos un control numérico aquí, ¿cierto? Para con doble clic podemos cambiar el nombre. Lo hacemos para metros, lo hacemos para milímetros y lo hacemos para centímetros con clic derecho. En el bloc de diagramas, lo que hacemos es que cuando creamos el control numérico, me lo asigna acá, creamos aquí con clic derecho podemos ver para qué sirve cada una de ellas. Esta una, es una multiplicación. Mira, es una función de multiplicación. Entonces creamos la función de multiplicación, otra función de multiplicación, y entonces para el valor digitado lo multiplicamos por 100 y nos dará el valor en centímetros, y si lo multiplicamos por 1000 pues nos dará en milímetros. Listo, entonces por ejemplo le damos 1000, entonces me dice que me da la cantidad en, en milímetros y la cantidad en centímetros, ¿cierto? Si decimos un metro, me dice que son 1000 milímetros y en centímetros. Bueno, para el ejercicio de 2, asigne una variable de valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcule su valor en unidades de mega ohmios y kiloohmios, ¿cierto? En el, en el panel frontal, en el front panel, lo que hacemos es que creamos un indicador numérico, perdón, un control numérico y, y dos indicadores numéricos, ¿cierto? El indicador numérico es el que nos da pues como los resultados de una operación que se haga en el diagrama de bloques, ¿cierto? El diagrama de bloques es la pantalla del programador. Entonces, al hacer un indicador que es el valor que se va a digitar de la resistencia, con clic derecho eh, creamos dos funciones de división, y al valor digitado lo dividimos entre 1000 y entre 1.000.000 y sacamos con el control numérico los resultados para este ejemplo. Entonces lo hacemos con una resistencia de 1000 y lo que nos da es un kiloohmio y 1 exponente menos 3 megaohmios. Para el ejercicio 3, que es manejo de vectores, entonces el ejercicio dice: en un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula y multiplique cada elemento del vector por 10 y calcule para el primer elemento del vector el seno, para el segundo coseno y para el tercero el valor de la tangente. Listo, entonces aquí sobre el front panel creamos un control numérico, ¿cierto? El control numérico con clic derecho lo cambiamos a un array, y entonces aquí seleccionando ampliamos los tamaños y ya con eso creamos el vector pues del tamaño que necesitemos, ¿cierto? Pero en mi caso ya lo tenemos. eh, bueno, para el siguiente ejercicio, que es manejo de vectores, nos dice que debemos hacer un vector que almacene el número de la cédula y lo multiplique cada vector por 10
y calcule para el primero el seno, el segundo el coseno y para el tercero la tangente. ¿Listo? Entonces sobre el fan panel, para crear, ¿cómo creamos un vector? Creamos un control numérico, luego con clic derecho lo cambiamos a un array y con el selector le cambiamos el tamaño dependiendo del tamaño del vector que necesitemos. ¿Listo? Eh, bueno, aquí ya creamos nuestro vector, creamos nuestros indicadores numéricos, revisamos el, 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 el bloc de diagramas para explicar nuestro programa, ¿cierto? Entonces creamos un vector, como dice que cada vector lo multipliquemos por 10, ¿cierto? Entonces creamos una función de multiplicación, una constante que se me había olvidado explicarles cómo se crea, pero entonces con clic derecho sobre número, clic derecho, número, nu- clic derecho, número, y bueno, allí aparece constantes que por la grabación no me deja mostrar todo. Bueno, lo multiplicamos por 10 y entonces aquí me saca el resultado del vector en el indicador numérico. Luego creamos esta función que se llama indexArrayFunction, que lo que hace es que dependiendo de los tamaños que yo quiera del vector, entonces yo en este caso necesito solamente que me coja el vector, el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces por eso lo creé 3 espacios, pero si yo necesitara más, pues lo ampliaba, ¿cierto? Y cada uno de ellos, entonces, aquí con estas constantes lo que hago es seleccionar la casilla del vector, ¿cierto? Y aquí por la salida, entonces, eh, con clic derecho igual creamos la función, buscamos la función seno, coseno y tangente. ¿Listo? Bueno, para el ejercicio 4, que es manejo de matrices, entonces seleccione dos matrices de números reales A y B y de orden 4×4 y con ellos realice las operaciones de suma, resta y multiplicación. Lo primero que tenemos que hacer es crear las dos matrices, entonces tenemos la opción de darle control numérico y aquí en el control numérico lo cambiamos a un array y ya acá cambiamos pues el tamaño de la matriz como lo queramos. Ya después de que seleccionamos el tamaño de la matriz como lo queremos, entonces aquí me aparecen mis dos matrices. Creamos las funciones la función de suma, resta o multiplicación, ¿cierto? Para la matriz que necesitamos. Listo. Y aquí creamos los indicadores. Y entonces lo que hacemos es que la entrada las multiplicamos, las sumamos y las restamos. Listo, ya después digitamos los valores de mi matriz y al darle run, él me hace la suma, la resta y la multiplicación entre las matrices. Bueno, para el quinto ejercicio, contadores, en un número aleatorio mayor o igual a 1 y menor a 1000 y descomponga sus dígitos en un vector y determines cuántos son pares y cuántos son impares. Para el ejemplo 989, bueno, lo que hacemos es que creo una estructura for, una estructura while loop, dos y tres estructuras más for. ¿Listo? Entonces lo que creo es un random dentro de mi estructura for, un random que aquí ponemos el inicio y el final hasta donde debe estar. Entonces, como nos dice, entonces empieza en 1 y menor a 1000. Las veces que se va a repetir, aquí lo ponemos en 2. Con esto sacamos un número entero, lo ponemos en número con este indicador, numérico, con este control numérico, perdón. Aquí eh, creamos en mi estructura while loop, ¿cierto? Que lo que hace es que se repite
es una estructura repetitiva, ¿cierto? Hasta que sea verdadera. Aquí me saca mi vector, me lo saca en forma de vector, aquí me queda otro for, y si es 1 o si es 0, nos indica si es par, si es, bueno, según esta función que es por medio del residuo, es que sacamos sacamos si es o verdadera o falsa, y así determinamos si es impar o si es par, ¿cierto? Entonces lo corremos. 500, me dice que para el número 527 tenemos dos impares, que es el 5 y el 7, un par, y me saca mi vector. Bueno, para mi sexto ejercicio dice condicionales, captura el valor de la temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor, y las demás posibilidades que se presentan, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores. Listo, entonces lo que hacemos aquí es que aquí en numérico tenemos una parte gráfica que se llama termómetro, ¿cierto? Al poner el termómetro, listo, ¿cierto? Que es lo que hacemos en este 1, 2 y 3. Y bueno, estos también son gráficas que las saqué, también las sacamos por números y aquí donde dice tanque. Listo. Bueno, aquí en mi bloque de diagramas lo que hacemos es que al dar el termómetro, aquí automáticamente me saca el control numérico y el termómetro, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a poder digitar la temperatura, y por medio de esta función que se llama Blue Array Function, ¿cierto? Que es lo que me hace esa Blue Array Function, que me toma todos los valores que se digiten, todas las entradas que se necesiten según los termómetros que digitaron, y con la salida creamos otra función que se llama máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces dependiendo de los valores que se digiten por esta función, me saca, él tiene varias salidas, me saca la temperatura máxima, el termómetro con mayor temperatura, la temperatura mínima, el termómetro con menor temperatura. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos acá. Listo, entonces vamos a digitar que para el primer termómetro, temperatura de 10, para este una temperatura de 25 y para este una temperatura de 40. Bueno, y mira, entonces él me dice acá los niveles en los termómetros. Me dice que el termómetro con mayor temperatura es el termómetro 2, que está en 40. La temperatura máxima, ¿cuál fue? 40. El termómetro con menor temperatura fue el termómetro 0, que estaba en 10. Y la temperatura mínima que se registró fueron 10 grados para este ejemplo. ¿Listo? Esto es todo.